Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Soy Raquel Huertas, estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas, y hoy estamos con el profesor Daniel Glor hablando sobre el personaje de Judas. Recuerden que tenemos una primera parte que está por ahí en nuestro perfil, pueden buscarla si no la han escuchado, y hoy continuaremos hablando de quién era Judas y también del Evangelio de Judas. Así que continuemos. A mí me pone a pensar un poco Judas, o sea, no Judas, sino los relatos, ¿verdad? Porque estoy intentando ponerme, como tratando de contextualizar un poco, ¿verdad? Vamos a ver, los evangelios, usted me corrige si estoy equivocada, esto fue algo que me puse a pensar mientras escuchaba todo esto de Judas. Los evangelios y estos relatos se escriben mucho tiempo después de incluso la muerte de algunos discípulos, ¿verdad? Entonces son tradiciones que se iban y en algún momento decidieron escribirlas. Cuando se escriben, lógicamente se sabía que Judas había traicionado. Entonces, ¿será por eso que durante todos los relatos, o por lo menos en Juan, lo ponen como el malo? O sea, porque ya sabían que iba a ser el malo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si al final, solo estoy pensando, y esto el texto no lo dice, pero qué pasa si al final Judas sí era un discípulo de Jesús que le amaba, que todo, y simplemente en un momento de codicia, pues tomó una muy mala decisión y al darse cuenta se arrepiente y ya todo lo demás? ¿Será posible? Sí, lo claro de los textos que vimos es que cuando Judas fue llamado como discípulo de Jesús, em, del principio, Judas no había esta intención de entregar a Jesús, porque este es algo que viene durante el relato, es decir, Judas no aceptó la llamada de Jesús para entregar a Jesús. Es muy posible que Judas, que probablemente viene de Judea, estaba acostumbrada a una tradición judía israelita muy fuerte de la tradición mesiánica. Es decir, que cuando Jesús llegó a Jerusalén y a partir de esta tradición mesiánica, es como que Judas quería forzar a Jesús para ser más firme en la proclamación de su evangelio, es decir, la llegada del reino de los cielos. Y así, cuando él se encontró con los sacerdotes, nunca fue para matar a Jesús, pero para forzar a Jesús de mostrar más claramente su color frente a estos líderes corruptos. Pero la cosa se terminó catastrofal para Judas. Bueno, profesor, he aprendido mucho de Judas y la verdad es que estoy muy ansiosa de empezar con el siguiente tema, porque pero no sé si nos falta decir algo más de Judas en los evangelios o en los textos bíblicos. Bueno, lo único que quería decir en cuanto a Judas es que la tradición, como ya le mencioné, es muy negativa hacia Judas. em, y me parece muy importante de leer los cuatro evangelios muy cuidadosamente para entender mejor quién es Judas, y que finalmente Judas se vuelve un agente, un instrumento de Satanás para cumplir la meta de Satanás, porque como se dice en el Evangelio de Lucas, después de las tentaciones del Evangelio de Lucas,
al final se dice en capítulo 4 que Satanás quitó a Jesús, pero que él está esperando el tiempo, oportuno para regresar. Y este tiempo oportuno fue la figura de Judas. Ese es lo primero que quería decir. Lo segundo, otra vez quería enfatizar, es este relato con Mateo, que antes de acusar rápidamente a Judas como traidor, necesitamos examinar cuántas veces nosotros y nosotras no escuchamos a gente que está en una situación muy difícil y de hecho solamente necesita nuestra ayuda en cuanto a escuchar a esta gente. Este me parece es muy actual y no solamente algo que sucedió hasta hace 2000 años. Estas son las dos cosas que quería enfatizar. Sí, el Evangelio de Judas. em, Profe, antes, permítame, sí, nada más para yo sé sí, que, vamos a tocar un tema que tal vez a algunas personas los va, tal vez, a escandalizar un poquitito. El Evangelio de Judas no es un libro que está en la Biblia, pero, nos parece muy interesante, muy importante tocarlos. Este evangelio, por lo menos yo me acuerdo por ahí de hace unos, creo que fueron unos 10 años, que se dio como al público o algo así, y fue todo un escándalo. ¿Verdad? Porque, tenía cierto contenido que incluso me acuerdo un documental que vi, decía que iba a mover los cimientos de la Iglesia Católica y que por eso la Iglesia Católica no quería que este evangelio saliera. Entonces, queremos compartir esto, porque nos parece importante y nos parece que todos debemos, o sea, que deberíamos tener conocimiento y que si en algún momento nos llegan a hablar de él, podamos hablar, no desde un cristianismo fanático, sino desde un conocimiento académico, ¿verdad? Y no desde la ignorancia, que eso es lo que a veces nos pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? Que tal vez no entendemos mucho ciertos temas, entonces, como le tenemos miedo, mejor lo hablamos, lo satanizamos o lo clausuramos. Y esto, más bien lo que queremos hacer es todo lo contrario. Queremos hablar con ustedes. Entonces, ese es un evangelio. Ahorita el profesor nos va a explicar un poco el contenido y todo, pero ese es un evangelio em, que tuvo mucha discusión y del que junto con el Evangelio de María Magdalena, inspiraron algunas películas y cositas. Por cierto, hay un podcast sobre el Evangelio de María Magdalena que ya salió, entonces pueden buscarlo en YouTube. Ahora sí, profesor. Evangelio de Judas. ¿Por dónde empezamos? antes de explicar el contenido del Evangelio de Judas, eh, quiero explicar la fecha de composición y como Raquel ya mencionó anteriormente, los cuatro evangelios canónicos fueron escritos después de la muerte de Jesús. Normalmente se dice el Evangelio de Marcos es el primero y fue escrito se dice antes de los años 70, otras personas dicen después, pero podemos decir como por lo menos 30 años después de la muerte de Jesús. Y después hay el Evangelio de Mateo, que probablemente fue escrito juntos con el Evangelio de Lucas en los años 80 y en los años 90 el Evangelio de ah, Juan. La copia que tenemos del Evangelio de Judas y la copia que fue que causó tanto escándalo, es una copia que se data como a finales del siglo III. Es decir, se da una fecha como el año 280, 280. Es decir, más o menos 250 años después de la muerte de Jesús. Esta es
la copia que tenemos. Pero hay un padre de la iglesia muy famoso que estaba obispo en Francia en el siglo II. Su nombre es Ireneo. Ireneo ya mencionó este evangelio en uno de sus escritos que salió en el año 180. 180. 180, O sea, 180. eso lo que usted nos está diciendo es que se sabe que entonces es el libro más antiguo. La copia ahorita es de 280, pero si alguien ya lo menciona en el 180, quiere decir que eh, es un evangelio muchísimo más cercano a la iglesia primitiva. Eh, exactamente. Por eso, los eruditos piensan que es un evangelio que fue escrito alrededor de los años 140 hasta 160, porque es muy claro, el evangelio existe antes del año 180. Y cómo fue un evangelio que se descubrió en Egipto, es decir, necesita también tiempo para ser leído a través de otras partes del Medio Oriente. Es decir, podemos decir que el Evangelio de Judas fue escrito como 50 años después del Evangelio de Juan y como 80, 90 años, 100 años después del Evangelio de Marcos. Solamente para tener un poco un marco temporal de este evangelio. Bueno, en el siguiente, porque mucha gente cuando escucha el evangelio de Judas ya van a cerrar los ojos, van a cerrar cualquier documental. Es siempre importante antes de que hacemos un juicio, por lo menos es de escuchar lo que es el contenido y después se puede hablar de una manera más abierta. Por eso quería ahora resumir el contenido del Evangelio de Judas, que es un evangelio muy, Pequeñito, chiquitito. muy pequeñito. So, el Evangelio de Judas comienza con la siguiente introducción. Discurso secreto de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote durante 8 días, 3 días antes de celebrar la Pascua. Esto es la introducción del Evangelio de Judas. Es decir, del principio, el autor de este Evangelio nos informa de que este Evangelio es un relato secreto. Es un relato secreto porque se dice discurso secreto. En otras palabras, no es un relato para todos y todas. Este es el primer punto que es importante. Es un discurso secreto. No es como los 4 evangelios, que no son un discurso secreto, pero son un discurso abierto. Pero el evangelio de Judas es un discurso secreto. Después de esta introducción, Judas, siempre Judas Iscariote,
Judas atestigua que él sabe quién es Jesús y de dónde viene Jesús. Judas dice que Jesús pertenece al reino inmortal de Barbelo, es decir, Jesús pertenece al divino reino celestial, al divino reino celestial. En otras palabras, Jesús no procede de este mundo. Jesús procede de otro mundo y el, el jefe de este otro mundo se llama Barbelo. En la tradición del Evangelio de Judas, es decir, de este grupo cristiano en el desierto de Egipto, en esta tradición, Barbelo es la divina madre de todos. Es la divina madre de todos y muchas veces este grupo de cristianos en Egipto, en el desierto de Egipto, asimila el Barbelo con la providencia del Padre, con la providencia del Padre. Y este nos recuerda un poco de Proverbios capítulo 8, donde hay Dios y hay la sabiduría, y Dios y la sabiduría están jugando frente a Dios. En resumen, en el Evangelio de Judas, es decir, al principio, el verdadero reconocimiento de quién es Jesús viene de Judas Iscariote. Solamente Judas Iscariote conoce a Jesús y conoce el origen de Jesús, es decir, un origen divino. Y como Judas conoce a Jesús, entiende a Jesús, conoce el origen de Jesús, por eso dice el Evangelio de Judas, Jesús le explicará los misterios del reino, los misterios del reino. En otras palabras, este discurso secreto es solo Judas que recibirá el conocimiento secreto para la salvación, porque él conoce a Jesús. A continuación, Judas cuenta a Jesús una visión que ha tenido. En esta visión, Judas ve a sí mismo y a los 12 discípulos lapidándolo. Porque 12 discípulos ya tienen el sucesor de Judas es Matías, ¿no? Por eso los 12 discípulos. En esta visión, Judas ve a sí mismo y a los 12 discípulos, incluso Matías, lapidando a Judas. Pero en la misma visión, Judas ve una casa celestial llena de gente esplendorosa. Judas pregunta a Jesús si
él podría entrar a esta casa celeste. Jesús responde a Judas que esta casa celeste solamente está reservada para los santos, para los santos. Después, Judas hace otra pregunta a Jesús de qué será el destino de Judas, porque, como ya le dije, al mismo tiempo, él ve a los 12 discípulos que están lapidando a, a Judas. Em, Jesús da una respuesta a Judas y va a explicar a Judas que él será maldecido por los 12, pero llegará a prevalecer sobre los 12. En otras palabras, aquí Jesús dice a Judas que él es despreciado para los demás discípulos, es decir, los 12 discípulos, incluso Matías, pero será elevado sobre ellos a la posición de discípulo preeminente. Esta es la explicación de Jesús en cuanto a la visión. Al final, um, Jesús enseña a Judas, es decir, este discurso secreto, este misterio del reino que solamente Judas escucha, los 12, ¿no? Jesús enseña que existe un reino grandioso y ilimitado en el cual vive un invisible espíritu. Y este invisible espíritu es la deidad verdadera, la deidad verdadera. Judas, como siempre, otra vez Judas pregunta a Jesús, ¿cuánto tiempo puede vivir el ser humano? El ser humano hasta que puede llegar a este reino, es decir, reino luminoso. Y Jesús dice a Judas que el espíritu humano es un préstamo. Es decir, Jesús explica a Judas que el ser humano nunca va a vivir eternamente, pero que el espíritu es un préstamo. Y ahora, y esta es la clave de este evangelio donde había mucho escándalo, después de hablar así a Judas, Jesús pide a Judas de ayudar a Jesús para que este espíritu eterno pueda puede salir del cuerpo humano, del cuerpo material. Por eso es importantísimo que con la permisión de Jesús, que Judas entrega a Jesús a los sacerdotes, porque esta entrega significa la liberación del Espíritu eterno en el cuerpo de Jesús. Ok, profesor, nada más para ver. Y un minuto, porque estoy para terminar. Y después de que Jesús fue entregado, murió, Judas entró
en una nube luminosa y Judas fue glorificado. Este es el final. Eso que usted nos acaba de decir es solo para ver si lo entendí. Lo que usted nos estaba diciendo ahí es que ese relato dice que Jesús le dijo a Judas que en realidad su trabajo era entregarlo a él, porque gracias a esa entrega es que se iba a poder cumplir este plan del Espíritu, bueno, De la la liberación del liberación. espíritu Ajá. eterna, sí, Entonces, que al final no es tanto que Judas lo traicionó, sino que cumplió una petición que Jesús le hizo y por supuesto esa hacerlo iba a acarrear el que fuera despreciado por los demás discípulos y todo, pero iba a tener una recompensa en el más allá. exactamente. En el Evangelio de Mateo, ¿no? Él murió por suicidio. Y en los hechos más terribles, se cae para mostrar que él es un impío. Es decir, el Evangelio de Judas toma la característica de Judas en los evangelios canónicos, es decir, la entrega de Jesús. Pero en el Evangelio de Judas, como usted lo dijo, Jesús pide a Judas a entregar a Jesús a los sumos sacerdotes para la liberación del espíritu eterna en el interior del cuerpo de Jesús. Ok, eso cambia, pues es como darle el giro completamente a la historia, ¿verdad? Es como, Sí, sea, Judas deja de ser el malo para ser más bien el bueno, pero el que tiene que hacer todo calladamente, sin recibir la recompensa aquí, sin que nadie se dé cuenta. Y podemos decir, antes que voy a mencionar dos otros puntos, podemos decir que en los evangelios canónicos Jesús es el Salvador, pero en el evangelio de Judas, Judas es el Salvador. por supuesto, entiendo el por qué la iglesia en general no le gusta tanto este evangelio y presenta Una imagen. sí, una imagen muy distinta, ¿verdad? De hecho, Sí, yo le he contado a usted que aquí en Costa Rica, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero aquí en Costa Rica en Semana Santa, si mal no me equivoco, es el viernes en la noche. Ustedes pueden ver como a multitudes, a gente llevando un muñequito de paja, le ponen camisa y se hacen un muñequito y lo andan por todo lado y lo golpean y le dicen, y al final ese día en la noche se reúnen y lo queman, ¿verdad? Ese día es muy importante porque es la quema de Judas. Entonces es esta idea del traidor, de por culpa de él, este, y matan a Jesús, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces puedo entender lo difícil que sería ver al traidor como más bien siendo el salvador, o tal vez la pieza clave para que la salvación llegue. sí, Por- sí. Por eso quería concluir este episodio con el Evangelio de Judas con dos puntos teológicos. Es la muerte de Jesús y la salvación, para que entendamos un poco mejor la diferencia. Es decir, en los evangelios canónicos, eh, a partir de la interpretación especialmente de Pablo, Jesús muere para reconciliar a nosotros y nosotras con, con Dios el Padre, con el Creador de este mundo. No hay nada de esto en el Evangelio de Judas. No hay nada de la muerte de Jesús como reconciliación con el Dios celeste. Al contrario, la meta
de eh, de la muerte de Jesús en el Evangelio de Judas es para escapar de este mundo, para escapar de mundo. Es decir, que escapar de este mundo ayuda a Jesús para salvarse, para salir de este mundo. Por eso también no hay resurrección. No hay resurrección en el Evangelio de Judas, porque una resurrección significaría regresar a este mundo y todo empieza de nuevo. So, este es lo primero en cuanto a la muerte. So, en la tradición cristiana, la muerte de Jesús, la meta de la muerte de Jesús es la reconciliación con Dios, el Padre. Pero para el Evangelio de Judas, la muerte de Jesús es para escapar de este mundo. En cuanto a la salvación, para ser salvado de este mundo, no necesitamos, no necesitamos la muerte y la resurrección de Jesús, como está escrito en los evangelios canónicos, pero necesitamos este conocimiento secreto, es decir, que nuestro espíritu eterno está en el cuerpo, ¿no? Está en el cuerpo y es como una prisión. Y si tenemos este conocimiento que sabemos que este mundo no es el mundo verdadero, es decir, que tenemos el conocimiento que necesitamos escapar de este mundo para ir a este mundo de la casa celeste, de la casa celeste. Es decir, con este conocimiento podemos salvarnos, porque sabemos que el origen de nosotros y nosotras no es este mundo, es el mundo celeste de Barbelo. Y la meta de nuestra vida es, el destino de nuestra vida no es este mundo, pero es el mundo celeste. Me parece muy interesante. Me pongo a pensar, como usted nos dijo al principio, que fue escrito por una comunidad en el desierto de Egipto, en uno de los desiertos de Egipto. Y entonces me llama la atención, no sé cómo decirlo, las explicaciones, digamos, que logran dar, y la mezcla también que hay de tradiciones, porque por lo menos yo hasta ahorita escucho de esta, no sé cómo decirlo, deidad del reino de esta, como la madre de todos, se me olvidó el nombre. Barbelo. Ajá, nunca la había escuchado, pero me llama la atención el cómo esta tradición se revuelve con la de Judas. Entonces, bueno, el sincretismo o esto del que se Sí, busca es algo que vamos a ver desde el inicio del cristianismo, muchísimo antes incluso, y que ahorita seguimos viendo en los diferentes países. Pero me llama mucho la atención. Esta nunca había escuchado un poco del Evangelio de Judas, pero nunca de esta deidad. Profesor, usted me había dicho, y así para ir concluyendo, que el verbo entregar tiene un significado muy distinto en Judas, en el Evangelio de Judas, que en Mateo. Yo sé que usted más o menos lo mencionó, pero me gustaría que lo recalcáramos para ir concluyendo. sí. So, la, lo interesante es que en los 5 evangelios la palabra clave es entregar, pero
entre los evangelios canónicos y el evangelio de Judas hay una diferencia grande en cuanto a la meta de este entregar a Jesús. Normalmente, en los evangelios canónicos, cuando se dice que que Judas va a entregar a Jesús, esta entrega tiene una connotación muy negativo, porque ya vimos que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Judas es un diablo. ¿M? Vimos que en el Evangelio de Juan, Judas es un ladrón. En el Evangelio de Lucas, Judas es un traidor. Es decir, que em, cuando Judas entrega a Jesús a los sumos sacerdotes, es con una meta muy negativa, aunque a partir del Evangelio de Mateo podemos ver que Judas nunca pensó que Jesús va a ser crucificado. Pero la imagen en general eh, en los evangelios canónicos de la entrega de Jesús es una imagen ah, muy negativa. Al contrario, en el evangelio de Judas, no es Judas que tomó la decisión de entregar a Jesús, como en los canónicos, pero es Jesús mismo que pide a Judas para cumplir, eh, cumplir su llamada, para mostrar su amistad, es decir, entregar a Jesús a los sumos sacerdotes. Y claro, en el Evangelio de Judas, aquí está fiel con los canónicos, Jesús va a ser crucificado, pero, pero para escaparse de este mundo, para salvarse de este mundo. Profesor, muchísimas gracias, súper interesante. Conocí un poco, de hecho creo que incluso hay una película basada en este evangelio, me parece verdad. No sé, Sí, tengo hay un documental. hay un documental, sí, algo como que tengo algunas imágenes en la cabeza. Este, pero muchas gracias por explicárnoslas a veces, estas explicaciones, valga la redundancia, nos ayudan muchísimo más a entender. Y luego a ver también, especialmente en Semana Santa, aquí en Costa Rica se pasa viendo películas de todo lo que haya de Biblia, se pasan en televisoras nacionales, ¿verdad? Y entonces por ahí aparecen unas películas que mi papá siempre se enoja y dice, es que eso no está en la Biblia. Y a veces no nos damos cuenta que es que vienen de otros textos, ¿verdad? Como en este caso puede ser el Evangelio de Judas. Muchísimas gracias de verdad por esa explicación. Creo que como conocimiento general es necesario que todas las personas lo conozcamos. Y muchas gracias por explicárnosla de esta forma. Quiero aclarar, volviendo a lo mismo, nada más para evitar los malentendidos. Nosotros no estamos diciendo que sea o que no sea. Solo estamos diciendo que el evangelio existe y que es importante conocerlo, ¿verdad? Solamente estamos trabajando del contexto literario que está escrito. Las personas que nos escuchan pueden tomar su propia decisión, propia opinión. Sí, o sea, lo aclaro, lo aclaré al principio, pero lo aclaro ahorita, nada más para no crear malos entendidos. Así como también trabajamos el Evangelio de María Magdalena, no es un texto que está en la Biblia, pero es un texto del que se ha hablado mucho, se ha creado mucho también alrededor. Entonces, queremos llevarles un buen conocimiento a ustedes y que no sea por escuchas o por malentendidos que ustedes tengan conocimiento, sino un conocimiento más acertado. Por favor, si les gustó este podcast, déjenos un comentario. Nos ayuda mucho que ustedes nos dejen comentarios, nos ayuda mucho que ustedes compartan el video, que le den like, que se suscriban al canal. Nunca pido que se suscriban, pero si se pueden suscribir sería un éxito, porque esto nos ayuda a mejorar y nos ayuda a poder seguir creando contenido para ustedes. Profesor,
Muchas gracias por todo este tiempo. Le regalo un momentito para que se despida de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y no sé si tiene alguna conclusión también que nos quiera compartir. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Raquel y yo trabajamos juntos por podcast en 2 meses y fue para mí una nueva experiencia, una experiencia muy rica. Muchas gracias porque yo también aprendí mucho en preparar esos 3 podcasts. Y sí, espero que las personas que nos escuchen, que se interesan más al principio de la historia del cristianismo antiguo para entender más todo lo que sucedió en los 2 primeros siglos, porque es también parte de nuestra historia como cristianos y cristianas. Muchísimas gracias. Cuídense bien y que Dios les bendiga. Muchas gracias a usted también, Raquel, por la paciencia y las ideas y la cooperación. No, muchas gracias, profesor. Sé que hemos estado hablando de 3 podcasts. Hay uno que nosotros todavía no hemos sacado, que va a ser de Tesalonicense. Eso viene dentro de unas semanas, entonces no se extrañen si en YouTube solo encuentran el que hicimos de bienaventuranzas y estos dos, que es uno dividido en dos sobre Semana Santa. Y va a haber un tercero, pero lo vamos a sacar hasta dentro de unas semanas, entonces para que no se extrañen. Profesor, en realidad para mí fue un honor cómo aprendí de usted, cómo disfruté mucho su visita. Nosotros le hemos leído mucho del profesor Daniel Clor durante la carrera, entonces cuando me dijeron que venía fue muy emocionante. Este, eh, me gustó mucho todo lo que he aprendido de usted, la forma tan sencilla, pero a la vez tan profunda de poder explicar las cosas. Y si ustedes no han visto el podcast de las bienaventuranzas, se los recomiendo mucho. Los que participaron en el seminario del Sermón del Monte, que por cierto, eso también está si mal no me equivoco, en YouTube se grabaron las sesiones, es de acceso gratuito. Fue impresionante cómo desmenuzó todo el Sermón del Monte para poder aprender de él y entender a profundidad su significado. Entonces, de verdad, profesor, muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por estos espacios. Igual si ustedes tienen preguntas para él, nos las pueden dejar ahí en los comentarios y yo se las hago llegar en algún momento y les prometo que en algún momento se las respondo también. Bueno, esto fue nuestro especial de Semana Santas. Son 3 episodios de Semana Santa, uno donde trabajamos con Martín Hoffman, el profesor Martín Hoffman, la crucifixión, y estos 2 donde hablamos del personaje de Judas y del Evangelio de Judas. Síganos en redes sociales y ahí van a encontrar toda la información. Y profesor, de verdad, muchísimas gracias. Un placer haberlos acompañado. Soy Raquel Huertas junto con el profesor Daniel Clor. Nos vemos en una próxima.